Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar este día viernes, cerrando el último módulo de urología. Esta noche contamos con la presencia del doctor Lucas Flores, médico cirujano especialista en urología, socio de la Sociedad de Urología de Catamarca, de la Federación de Urología Argentina, y trabaja el doctor en instituto, es médico staff del Instituto de la Comunidad y del Instituto Médico de Catamarca. ¿Cómo estás, Doc? Diagnóstico, perdón, del diagnóstico. No importa, si de donde usted diga estoy, así que Estamos no en todos lados. Y un error de la diapositiva, quería aclarar, lo presentamos que trabaja en el Hospital San Juan Bautista, pero en realidad está el padre, él no está trabajando en el staff, no es del staff del Hospital San Juan Bautista. Esta noche, cerrando la clase, tenemos el tema de disfunción eréctil. Es un tema por ahí muy frecuente y muy sensible por ahí a la gente le da mucha vergüenza tal vez la consulta, por ahí no la hacen a tiempo. Tenemos para que el doctor nos va a deleitar esta noche con este tema, a ponernos un poco, actualizarnos, a ponernos en alerta, qué debemos preguntar en el consultorio a los pacientes, qué tenemos que tener en cuenta, cuáles podrían ser las posibles causas que desencadenen esta disfunción, los interrogatorios iniciales, tanto en la historia clínica como en los antecedentes, cuál es la fisiopatología y para poder entender un poco las causas y cómo es el mecanismo, y cuáles serían los posibles tratamientos en estos casos, ¿no es cierto? Bueno, esta noche vamos a comenzar entonces con la charla. Lucas, te doy el pase, te agradezco un montón en nombre del Colegio Médico que estés presente esta noche, cerrando este módulo, un excelente profesional. ¿Qué nivel tenemos esta noche? Impresionante. Qué bárbaro, ¿no? Que lo disfruten y que no tengan vergüenza en preguntar. Como les digo, es un tema tal vez muy frecuente, que se da en distintas edades, también se puede dar en edades jóvenes, es más frecuente de lo que uno piensa. Leía que se puede dar de 1 cada 5 hombres, puede tener una disfunción, no sé si es así el número. Sí, ¿no? Y más todavía te digo, ¿no? Y Después más de los todavía. 50, sí, no, te va a sorprender un poquito porque ahí le puse un poco de la parte estadística. Pero bueno, gracias por la presentación, doctora. Una gran profesional, una gran persona también usted. Le tengo mucho aprecio, muchos pacientes en común, la verdad que trabajamos muy bien. Trabajamos Así, bien. bueno, sí, y mucho de eso también es la charla esta, ¿no? Un poquito de el tema del trabajo en equipo interdisciplinario con los pacientes, ¿no? Es muy importante tener el equipo de trabajo para hacer una buena medicina. El paciente no es solamente un signo, un síntoma, sino que trae muchas cosas, y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Así que bueno, cuando quiera, Doc, arrancamos. Comenzamos, arranquemos y bueno, muchísimas gracias por estar y por esta noche. Muy bien. Bueno, y gracias también a todos los colegas que se han conectado, también muchos colegas de gran trayectoria escuchando un poquito esto. Así que bueno, a ver si lo podemos ver ahí. ¿Se ve bien? A ver. Sí lo estoy viendo, ¿Sí? Lucas. Sí. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, Cuando quieras iniciar. bueno, empezamos un poquito con el tema de las definiciones. La disfunción sexual eréctil es el problema sexual más común que los hombres informan al médico, sobre todo en la consulta urológica, y se define como un problema para tener o para mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales. Aunque no es raro que un hombre tenga estos problemas de vez en cuando, la disfunción eréctil, que se presenta con el tiempo lentamente o regularmente con el sexo, no es normal y debe ser estudiada y también tratada. Un poquito de anatomía, no nos vamos a aburrir mucho con este tema, igualmente es algo súper sencillo. Tenemos los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos, por un mecanismo neurovascular, producen una dilatación y una serie de cambios que hacen que el pene pase de estado flácido a estado erecto.
estado eréctil, bien digo. Entonces es un fenómeno neurovascular y que está sometido también a control hormonal. ¿En qué consiste? En la dilatación arterial, se relaja el músculo liso trabecular y se activa el mecanismo veno-oclusivo de los cuerpos cavernosos. Entonces, la disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente de conseguir y de mantener una erección suficiente para permitir un rendimiento sexual satisfactorio. Esto obviamente afecta tanto la salud física como psicosocial y tiene una repercusión más que importante en la calidad de vida de los pacientes y también obviamente de la pareja y el entorno. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. La epidemiología que decíamos con la doc recién, esto por ahí es interesante saberlo. Los estudios muestran que aproximadamente 1 de cada 2 hombres mayores de 50 años tiene algún grado de disfunción eréctil. O sea que si ustedes tienen más de 50 años y tienen un grupo de 10 amigos, bueno, ya saben cuántos van a tener disfunción eréctil, pero muchos no lo van a contar, obviamente. A medida que el hombre envejece, la disfunción eréctil es más común o más frecuente, pero el envejecimiento no es la única causa que tenemos. Muestran los estudios más recientes que en muchos casos se deben a una enfermedad subyacente y por eso lo que comentamos al principio, la cuestión de tener un tratamiento multidisciplinario de estos pacientes es fundamental. ¿Y por qué es esto? Porque la disfunción eréctil puede ser una señal de advertencia temprana de un problema muchísimo más grave. Diagnosticando y tratando estas afecciones que causan esta disfunción permite mejorar la calidad de vida de los pacientes que vienen al consultorio. Entonces tenemos un paciente que viene con una disfunción eréctil, no es solamente un paciente que tenemos que lograr que haga una erección a como dé lugar, que a veces es lo primero que uno piensa, viene el paciente, le queremos dar una pastillita y que el paciente se vaya feliz. Bueno, no es solamente eso, muchas veces lo podemos hacer, pero por detrás de eso hay muchas otras causas que pueden hacer que nuestro paciente esté dando un primer signo de alarma de otra cuestión mucho más importante. ¿Cuándo ocurre la disfunción eréctil? Cuando el flujo sanguíneo del pene es limitado o los nervios están dañados, por estrés o por razones emocionales, y como una advertencia temprana de una enfermedad más grave, por ejemplo, que es muy frecuente, la arteriosclerosis, la enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial, las diabetes y otras afectaciones metabólicas, nefropatía, neuropatía, encefalopatía, tenemos un montón de cosas que tenemos que pensar en un paciente que viene con una disfunción eréctil. ¿Cuáles son los síntomas? Lo que dijimos anteriormente, el paciente puede ser que tenga una erección, pero no dura lo suficiente, o no puede tener una erección en absoluto. Y hacemos hincapié en esto, que la disfunción eréctil puede ser una señal importante de advertencia de enfermedad cardiovascular, y puede señalar por esto bloqueo en el sistema vascular del hombre. Algunos estudios demostraron que los hombres que presentan disfunción eréctil tienen un mayor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o problemas circulatorios en miembros inferiores. Entonces, fíjense lo importante que es esto y cómo detrás de una disfunción eréctil podemos tener, en realidad, la punta muchas veces de un iceberg de cosas mucho más graves y que no tenemos que dejar pasar. Por ende, los factores de riesgo de la disfunción eréctil se comparten con muchas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares sobre todo. ¿Y qué tenemos acá? El sedentarismo, recontra conocido, la obesidad, el tabaquismo, la hipercolesterolemia y el síndrome metabólico. Si ustedes se fijan, todos estos factores de riesgo son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Bueno, con respecto al ejercicio, pacientes que hacen ejercicio reducen el riesgo de disfunción eréctil. Y en grupos de intervención sobre hábitos de vida se observan mejorías significativas en el índice de masa corporal y de la disfunción eréctil. O sea que esto está directamente relacionado con lo que hablamos antes. ¿Qué otros factores tenemos? Bueno, después lo van a ver, yo le voy a pasar ahí a la doc para que ustedes después lean. Esto es un poquito más de lo mismo. Otros factores que pueden aparecer pueden ser las lesiones de la pelvis, las cirugías como cáncer de próstata, colon, recto y vejiga, enfermedades cardíacas, enfermedad arterial periférica, hipertensión, diabetes, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, fumar, vapear, y en esto que ahora se puso de moda que dice, muchos pacientes dicen, no, yo no fumo, pero vapeo. Bueno,
para esto es lo mismo. Algunos medicamentos también pueden producir disfunción eréctil y el estrés emocional por depresión, ansiedad o problemas de relación. Ahora bien, ¿cómo podemos dividir las causas entonces? Como causas físicas, que pueden ser anatómicas, metabólicas, tóxicas o medicamentosas, causas emocionales y por supuesto las causas mixtas, o sea, un poco de cada uno. En las causas físicas tenemos que el pene no puede atrapar la sangre durante la erección y obviamente que si la sangre no permanece en el pene no se puede mantener esta erección. El problema puede aparecer a cualquier edad y como dijimos es mucho más frecuente a partir de los 50 años. Otra causa física es que la señal nerviosa del cerebro de la médula no lleguen al pene. Por ejemplo, enfermedad, lesión o cirugía en área pélvica que dañen los nervios. Otra causa física son los tratamientos contra el cáncer, cirugía o radiación para el cáncer de próstata, colorectal o de vejiga, y algunos medicamentos utilizados para tratar otros problemas de salud. Con esto, ¿dónde tenemos que llegar? La anamnesia en el paciente es fundamental también para determinar algunas causas que por ahí se nos pueden pasar de largo. Los tóxicos que ya hablamos, como el tabaquismo, el enolismo y las drogas. Bueno, causa de impotencia, entonces la física, tenemos lo que ya habíamos hablado anteriormente, no nos vamos a detener mucho más en esto. Y después tenemos las causas emocionales. Y acá también tenemos causas que son importantes, por ejemplo, y se ven todos los días. Ansiedad, depresión, conflicto en la relación, estrés en la casa, estrés en el trabajo, estrés social, cultural, religioso, preocupación por el rendimiento sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto tenemos la preocupación por el rendimiento. Es una causa que se escucha mucho en los pacientes, que el paciente al tener una disfunción empieza a pensar que puede tener una disfunción. Entonces en el acto, el paciente al pensar que puede fallar, falla. Y en eso hace que falle cada vez más. Y se hace un círculo vicioso que en algún punto debemos cortar. Bueno, acá tenemos esta fotito, que es hermoso, porque miren cómo está la chica atrás, toda enojada, súper enojada, y el pobre hombre ahí, que está llorando, sufriendo, y ese paciente es el que tenemos que ayudar nosotros. Esta es una lista súper larga de todas las cosas que hay atrás de un paciente que tiene una disfunción eréctil. Si se fijan, hay montones de causas. Tenemos las que hemos hablado, las neurógenas, las anatómicas, hormonales, farmacológicas, en definitiva, muchísimas causas para estudiar. O sea, un paciente con una disfunción eréctil es una muy buena oportunidad para hacer un chequeo general del paciente. Son pacientes que no se nos debe escapar absolutamente nada, porque a veces nos podemos pasar por alto una enfermedad vascular, una diabetes o una cuestión psicológica importante. Muchas veces los pacientes necesitan charlar con alguien. No necesariamente tiene que ser un psicólogo. Yo trabajo mucho con gente de salud mental también. Pero a veces el paciente lo que necesita es charlarlo. Y se dio mucho esto con la pandemia. ¿Y por qué? Porque cambiaron mucho las cuestiones de tiempos. O sea, tiempos en el sentido que mucha gente se quedó trabajando en la casa, pasó mucho más tiempo con la pareja. Ese tiempo con la pareja a veces no fue como pensaron. Empezaron muchos roces y esos roces generaron conflictos, esos conflictos generaron falla en todos lados, entre ellos disfunciones eréctiles. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico con nuestros pacientes? Obviamente los antecedentes, la anamnesis y el examen físico. Los estudios complementarios, obviamente que son importantes. ¿Para qué tenemos con los antecedentes y anamnesis? ¿Qué vamos a preguntar al paciente? Montones de cosas relacionadas con lo que vimos antes. O sea, primero ver qué medicamentos tiene el paciente. O sea, si algunos son recetados, a veces venta libre, a veces el paciente toma cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que le pasa. Otra cosa que hay que preguntar si consume alguna droga, bueno, recreativa o no, bueno, eso hay que ver con el paciente. Hay que ver si fuma, si vapea, qué fuma, cuánto alcohol toma, si tuvo cirugía, si tuvo radioterapia, si tiene algún otro problema urinario, si tiene algún otro problema de salud, además del que vino, obviamente. Y lo que ya sabemos nosotros, cuánto tiempo viene con esto, cómo empezó, si empezó lento de golpe. El tema de despertar por la mañana o tener erecciones nocturnas. También hay que preguntarle qué tan firmes son, si es muy difícil o no la penetración.
Y sobre todo en esto, a veces los pacientes aparecen con una enfermedad que es la enfermedad de Peyronet, que a veces el paciente viene y ¿qué ha pasado? Por eso que decimos que el examen físico es importante. Que el paciente se diagnostica como disfunción sexual eréctil porque no puede penetrar, pero en realidad el problema es un problema anatómico por el peyroneo. O sea, el paciente, yo he visto pacientes que han estado con tratamiento con sildenafil o tadalafil, cuando en realidad el paciente venía por otra cosa. Muchas veces por no revisarlo se nos pasan por alto algunas cosas, algunas cuestiones. Bueno, después les cuento para que lo lean tranquilos, son cosas que ustedes las saben también, así que no hace falta insistir mucho en esto, lo que sí en preguntar, ¿no? O sea, no es que el paciente viene, le da la pastilla y se va, sino que preguntar, ahondar, y los exámenes complementarios también, y el examen físico fundamental. ¿Cómo centramos el examen físico? En el aparato geniturinario, endocrino, vascular y neurológico. Por ejemplo, lo que yo les decía recién, la enfermedad de Peyronet, la hipertrofia o el cáncer de próstata, el hipogonadismo, cuando son pacientes con testículos pequeños, tienen alteraciones en caracteres sexuales secundarios, una disminución del deseo sexual y alteraciones del estado. En todo paciente de más de 50 años se tiene que hacer el tacto rectal. Hay que evaluar también la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y especial atención en pacientes cardiovasculares, porque recordemos los estudios que indican que muchos pacientes que tienen disfunción eréctil son pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente. ¿Qué pruebas de laboratorio tenemos? Todos los pacientes deben tener, por lo menos, glucemia y lípidos. Las pruebas hormonales también. O sea, debemos ver el tema de la testosterona, las hormonas liberadoras, la hormona tiroidea. Son todas hormonas que están relacionadas con la erección. Y acá me detengo un poquito, ¿por qué? Porque muchas veces, hasta nosotros que hacemos la parte de disfunción eréctil, por ahí es, ¿cómo le diría? El tema de ciertas cuestiones hormonales, es bueno tener un endocrinólogo que entienda del tema de disfunción eréctil, que la gran mayoría, o sea, lo maneja, para pacientes que tienen alguna alteración en estas hormonas, para trabajar en conjunto. A mí siempre me gusta decir lo mismo, por ahí soy un poco repetitivo, pero veo que por ahí muchos médicos trabajan muy solos y no está mal, pero hoy por hoy el paciente necesita un tratamiento multidisciplinario. Y ya está descrito que para los pacientes lo mejor es tener un equipo médico que trate a ese paciente. A veces no se puede o no es fácil, yo entiendo. Muchos están acá en la provincia muy alejados de algunos centros donde haya ciertos especialistas. Pero en lo posible hay que trabajar en equipo. Hoy por hoy igualmente, con el tema de la computadora y con los Zoom y con los Meet y todo lo demás, nos permite acercar. Por ejemplo, si yo le digo, yo he tenido muchas conversaciones con muchos colegas a través de Zoom o a través de llamado telefónico, lo que sea, para hacer tratamiento multidisciplinario de los pacientes. Hay otras pruebas analíticas, por supuesto, dentro de las cuales son las que ya habíamos hablado, y el PSA, obviamente, para hacer la pesquisa nuestra prostática urológica. Un poquito de ecografía peniana Doppler no es lo que se haga más frecuentemente, yo en la práctica muy pocas veces lo hago. Yo hago la parte ecográfica. Esto como una síntesis así para take home, digamos, para llevarse una cuestión sintética. Si tiene una ecografía peniana Doppler, si se informa un flujo arterial sistólico máximo mayor de 30 centímetros por segundo y un índice de resistencia mayor a 0,8 se considera por lo general normal y no se necesita una investigación vascular más profunda cuando la ecografía Doppler es normal. Con que sepamos eso es suficiente, no nos vamos a andar mucho en esto, porque no viene el caso ahora, pero bueno, eso también es para hablar la parte de ecografía. Como conclusión, ¿qué tenemos? Y con grado de recomendación esto de las guías. La erección es un fenómeno neurovascular que está sometido a control hormonal en un entorno fisiológico, es muy frecuente, comparte varios factores de riesgo con enfermedad cardiovascular. Las modificaciones de los hábitos de vida, como ejercicio y disminuir el índice de masa corporal, pueden mejorar la disfunción eréctil, de hecho la mejoran. La disfunción eréctil se considera un síntoma, no una enfermedad en sí misma.
Igual, bueno, esto se puede discutir, pero bueno, así sale en la guía. Es posible que algunos varones no sean evaluados correctamente o reciban un tratamiento para una enfermedad o trastorno subyacente que podría estar causando la disfunción. Y la prostatectomía radical es una causa frecuente de disfunción eréctil. Muy bien, acá un poquito de un resumen de lo que hay que ver con el paciente que viene con la disfunción eréctil. El paciente que viene con la disfunción eréctil no es lo más frecuente que de entrada el paciente nos diga, doctor, vengo así, vengo porque no tengo erección, vengo porque no se me para, así te dicen los pacientes. Pero eso no lo dicen al principio. Son pacientes que vienen y empiezan a hablar de otras cosas. Por eso estos pacientes hay que tener mucha paciencia. O sea, los pacientes tenemos que pasar a ser nosotros por la paciencia que hay que tener. Hay que entenderlo a la persona que está del otro lado, porque no es fácil para el varón decir que tiene un problema de este tipo. Es recontra difícil ir al médico, y una vez que va al médico también es muy difícil por ahí que el paciente logre tener la confianza necesaria para comentarle al médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces viene el paciente por una causa totalmente diferente, y ustedes ven que empiezan a decir cosas que por ahí son inconexas. Por ejemplo, viene porque le arde un poquito para orinar y al mismo tiempo le duele un poco la espalda, y por ahí también le pica la frente y cosas que no tienen ninguna relación, y uno dice, ¿para qué vino este paciente acá? Bueno, cuando el paciente viene así, hay que armarse uno de paciencia y de comprensión y tratar de entender bien qué le pasa, tratando de hacer o de afianzar el vínculo y preguntarle, bueno, a ver, ¿qué más siente usted o por qué vino realmente acá? O si no, directamente el paciente al final te dice, al final, después que estuvieron hablando 10 horas por ahí, el paciente dice, ah, sí, también tengo, no le dice disfunción, pero bueno, le dice, también doctor, no se me para. Y bueno, ya ahí de vuelta empezar. Por ahí son consultas de estos pacientes que se nos hacen un poquito más largas, pero nunca está de más hacer un buen interrogatorio, por más que nos lleve un poquito más de tiempo, hacer un buen examen físico, pedir las cosas que hay que pedirle a estos pacientes. Muchas veces tienen una carga de estrés muy importante, de ansiedad importantísima, y a veces ya vienen por varios médicos y no a todos le ha contado el 100% de lo que les sucede. Entonces la parte psicológica con estos pacientes es importante. Ahora bien, al venir el paciente con disfunción eréctil, tenemos que ver los antecedentes médicos y los psicosexuales. Se identifican si es que tiene otros problemas de índole sexual o no. Se identifican las causas habituales de disfunción eréctil. Identificamos los factores de riesgo y se evalúa la situación psicosocial. Hacemos la exploración física centrada, vemos si tiene o no deformidad en el pene, valoramos la enfermedad de la próstata, vemos los signos que hablamos anteriormente del hipogonadismo y vemos el estadio cardiovascular neurológico. Las pruebas analíticas son las que ya vimos anteriormente, el tema de las hormonas y un chequeo general. Bueno, con respecto a los pacientes de riesgo, los pacientes que solicitan tratamiento por disfunción sexual tienen esa prevalencia elevada de enfermedad cardiovascular. Los riesgos cardíacos relacionados con la actividad sexual también están bien definidos. Y estudios epidemiológicos recientes subrayan la existencia de la asociación entre factores de riesgo cardiovascular y metabólico y la disfunción sexual en ambos sexos. A los pacientes con disfunción eréctil los podemos estratificar en 3 categorías de riesgo cardiovascular que se pueden utilizar como base para crear un algoritmo de tratamiento para iniciar o reanudar la actividad sexual. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Estos pacientes, o sea, la actividad sexual es una actividad que necesita cierta capacidad del paciente para tenerlo. O sea, a un paciente que no tiene recomendada actividad física, tampoco tiene recomendada actividad sexual desde el punto de vista de su cardiopatía. O sea, un paciente con una cardiopatía severa, al cual no le podemos, porque no tolera hacer un ejercicio moderado, tener una relación sexual no está indicada en estos pacientes. Entonces, en eso, ya lo vamos a hablar un poquito más, en eso es donde tenemos que tener cuidado con el tema de la medicación. No tanto por la medicación en sí, sino por el hecho de la relación sexual. Bueno, ya acá está lo que les decía yo, el riesgo viene representado normalmente por la capacidad de realizar ejercicio de intensidad moderada, que se define como 6 o más MET sin síntomas.
¿Cómo se hace la estratificación de riesgo cardíaco? Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo vean tranquilo. Tienen las 3 categorías, básicamente tienen categoría de riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. Y en esto estratificamos los pacientes para ver qué pacientes pueden tener o no una actividad como la actividad sexual que se considera moderada. Este es el algoritmo de tratamiento para determinar el nivel de actividad sexual en la disfunción eréctil. El paciente de riesgo bajo, si inicio se reanuda la actividad sexual, o el tratamiento en realidad de la disfunción sexual. En el riesgo alto se aplaza la actividad sexual hasta que se estabilice la cardiopatía. Y un paciente de riesgo intermedio tiene que hacer una revaloración cardiovascular y una estratificación para ver en cuál de los dos queda el paciente. Entonces, la evaluación de los factores de riesgo y la cardiopatía coronaria define el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con disfunción eréctil. Bueno, dentro del tratamiento, ¿qué tenemos? Y como decíamos antes, no son pacientes, aunque lo más fácil y lo más rápido es decirle, bueno, mire, tomen la pastillita azul, amigo, media hora antes, una hora antes, y nos vemos, hasta luego, hasta el mes que viene. No, no solamente eso, hay cambios en el estilo de vida que el paciente tiene que hacer. El paciente debe tener cuidado de su salud emocional, del entorno, de su pareja, del trabajo. Y ahí entran los tratamientos médicos y a veces algún tratamiento quirúrgico. Fundamentalmente, ¿en qué nos vamos a basar nosotros? En los cambios en el estilo de vida. Fundamental, si el paciente no cambia el estilo de vida, la pastilla le va a andar un tiempo, pero después el paciente no va a andar. Entonces, se tiene que complementar. ¿Y cómo se complementa o qué cambios debe tener el paciente en su estilo de vida? Primero que nada, mejorar el hábito alimenticio. Comer más fruta, más verdura, evitar los fritos, los picantes, la grasa, mantener un peso saludable dentro del IMC que corresponda para el paciente. Dejar de fumar, fundamental. Algunos pacientes dicen, no, sí, pero yo no soy un fumador empedernido. Eso no importa ya si empedernido o no empedernido. El acto de fumar, aunque sea un cigarrito por semana, el paciente aumenta el riesgo. El tema del ejercicio, también limitar las drogas, el alcohol, en realidad las drogas, más que limitarlas, hay que sacarlas. Y el alcohol en consumo, o sea, bajo o moderado, o sea, no abusar de esto. Y el otro tema es dormir más, lo ideal es de 7 a 8 horas por la noche. El tema de la salud emocional, el manejo del estrés y el distrés. Todos sabemos que el estrés es necesario para sobrevivir, pero cuando ese estrés se transforma en patológico, pasa de distrés, empieza un montón de patologías, que ustedes las saben muchísimo mejor que yo, y dentro de esas patologías está la disfunción eréctil. Y en muchos pacientes necesitamos, como hablamos anteriormente, el manejo especializado del profesional de salud mental. Bueno, esto es un poquito más de lo que hablamos. Son las recomendaciones de guía clínica sobre el tratamiento de la disfunción eréctil. Ahí tienen los grados de recomendación y los grados de comprobación científica para que ustedes lo vean tranquilo. Acá se habla de varias cosas. Entre ellas, primero, cuando se identifica una causa de disfunción eréctil, hay que ir a la causa, eso lo sabemos bien. Tratamiento de primera línea, tadalafil o sildenafil. A veces, en algunos pacientes, la administración diaria de esta medicación puede mejorar los resultados y restablecer la función eréctil. Y bueno, lo demás lo vamos a ir viendo. Hay algunas cuestiones acá, por ejemplo, la bomba de contrición por vacío. Son para pacientes que ya, digamos, no funcionan con nada. Habitualmente pacientes diabéticos o pacientes vasculopáticos severos, sobre todo en la diabetes lo vemos mucho. El paciente no anda ni con sildenafil, ni con tadalafil, ni tomando la medicación según necesidad. Uno le da medicación diaria, el paciente tampoco arranca. Y bueno, son pacientes que la línea siguiente de tratamiento, lo que usamos habitualmente son las inyecciones intracavernosas. Y bueno, y por último, los implantes de pene son tratamientos de tercera línea, pero bueno, eso les diría que es más que nada estético, porque el paciente con implante tiene una bombita que le produce una erección, pero no tienen sensaciones, o sea, es complejo para los pacientes que no funcionan con la medicación. Un poquito en las cuestiones, algunas consideraciones de tratamiento, sobre todo la seguridad de los medicamentos que usamos nosotros.
¿Qué dicen los resultados de los ensayos clínicos y los datos posteriores a que se comercializa el sildenafil, el tadalafil, el vardenafil, que no tenemos acá, pero bueno, demostraron una ausencia de mayor frecuencia de infarto de miocardio en pacientes tratados como parte de ensayos doble ciego y controlados con placebo? O sea, son medicamentos seguros. Ninguno de estos inhibidores tuvo efecto adverso sobre el tiempo de ejercicio total ni sobre el tiempo hasta la aparición de isquemia durante la prueba de esfuerzo en varones con angina de pecho estable. De hecho, algunos estudios dicen que es posible que mejoren estas pruebas de esfuerzo. El sildenafil no altera la contractilidad cardíaca, el gasto cardíaco ni el consumo miocárdico de oxígeno según los datos disponibles. Bueno, como siempre, esto es lo que tenemos hasta ahora, o sea, son medicamentos seguros que en pacientes seleccionados andan muy bien. El uso crónico o a demanda es bien tolerado y tiene un perfil de seguridad similar, o sea, que al paciente le podemos dar la medicación a demanda o le podemos dar un uso crónico para mejorar la circulación genital. Esto es importante, se lo puse acá. ¿Qué medicación está contraindicada con el sildenafil o el tadalafil? Son los nitratos. ¿Y por qué? Porque causan descensos de la presión arterial que son imprevisibles. Y si se toma tadalafil o sildenafil y el paciente manifiesta dolor torácico, se suspende la administración de la nitroglicerina. En caso de emplear sildenafil, bueno, esto es un poquito más complejo. Como base, si está el paciente con nitrato, no se usa el sildenafil ni el tadalafil. Y si en el caso de un paciente que presenta angina al tomar sildenafil o tadalafil, se pueden administrar otros medicamentos en lugar de nitroglicerina hasta que haya transcurrido tiempo oportuno, que es el tiempo de semivida que está puesto en el puntito anterior. Antihipertensivos, la administración simultánea de sildenafil o tadalafil con antihipertensivos puede producir pequeñas reducciones aditivas de la presión arterial, pero son de poca importancia. En general, el perfil de acontecimientos adversos no empeora con la medicación antihipertensiva, aun cuando el paciente esté polimedicado con antihipertensiva. Con respecto a interacción con alfa bloqueantes, todos estos inhibidores presentan cierta interacción con alfa bloqueantes, lo cual en ciertas circunstancias puede ocasionar hipotensión ortostática, esto para tenerlo en cuenta. El tadalafilo está contraindicado en pacientes con beta bloqueantes, salvo con tamsulosina. Tamsulosina se puede utilizar con tadalafilo sin problema. Y sobre la interacción entre otros inhibidores y alfa bloqueantes se necesitan nuevos estudios. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos para hablar de disfunción sexual eréctil. Como conclusión, para llevarse a casa un mensaje, el paciente con disfunción sexual eréctil es un paciente que tiene que ser estudiado a fondo, es un paciente que tiene que ser escuchado, es un paciente que necesita su tiempo y es un paciente que detrás de esa disfunción eréctil puede tener alguna otra patología y de hecho habitualmente encontramos otra patología. En nuestros casos tenemos diabetes, hipertensión como las fundamentales y pacientes que vienen sin diagnóstico de diabetes o sin diagnóstico de hipertensión, por la disfunción eréctil encontramos muchísimos de estos pacientes que al momento que vinieron a la consulta no sabían que eran diabéticos o hipertensos. Al paciente obviamente que lo va a complicar o se le va a complicar la vida por la diabetes y por la hipertensión como cuestión vital, si bien la disfunción es importante, pero no es de vital importancia como la diabetes y la hipertensión. Y los pacientes de esas dos patologías de base muchas veces no le dan la importancia. Entonces en eso también recalcar al paciente, dieta, ejercicio, tratar de evitar el estrés y sobre todo tratamiento multidisciplinario. Tener un equipo, aunque no lo tengamos cerca, pero tener un equipo a quien podamos consultar si necesitamos hacer un tratamiento multidisciplinario con estos pacientes, que habitualmente es lo que se hace. Así que bueno, gracias por escucharme y estoy abierto a preguntas, comentarios. Bueno, Lucas, la verdad que te felicito, muy clara la presentación. La verdad que es mucho lo que uno tiene que tener en cuenta en el paciente, ¿no? Y tal como decís, es un tema difícil de abordar para ambos, ¿no? Tanto para el especialista
como para el médico generalista también en los consultorios, y para el paciente poder, digamos, asimilar y enfrentar la situación. Como decías bien, hay que crear en el consultorio el ambiente de confianza para que el paciente pueda expresarse y pueda realizar la consulta. Y uno como médico también ir como interrogando, sacando a tirabuzo en algunas cosas, ¿no? Qué importante es tener en cuenta todas las patologías que hablabas, que muchas veces uno no lo tiene en cuenta, como hablábamos antes. Es un tema difícil de abordar y que mucho, no tenemos tantos conocimientos en los médicos en general, salvo los especialistas. Así que bueno, esta es una charla, creo que es básica para poder dar los datos y poder uno, cuando tiene un paciente, poder encarar y empezar a pensarlo, ¿no? Y darle el espacio a cada uno de ellos. Sí, seguro, totalmente de acuerdo. Y además, mira, uno siempre dice e insiste con el tema de equipo de trabajo. Hay que estar centrado en el paciente. O sea, muchas veces uno en la vorágine de tener que ver 10.000 pacientes por segundo, tener el consultorio atestado de gente, uno también como médico es humano, está cansado, se quiere ir a su casa. O sea, hay muchas cosas atrás de la consulta, más allá de lo que hablamos ahora de la disfunción eréctil. Pero bueno, ciertamente nuestros pacientes merecen tener la mejor atención y merecen que los escuchemos, ¿no? Por más que no sea lo más fácil por ahí. Y también el tema de tener, lo que yo les digo por ahí a muchos colegas, tener un endocrinólogo que trabaje con nosotros, tener un psicólogo que trabaje con nosotros, tener un psiquiatra que trabaje con nosotros. Todas esas cosas son súper importantes para el paciente. Y es algo que el paciente lo termina agradeciendo porque con el manejo integral es mucho más fácil llevar patología que si no lo hacemos de esa manera. Así que bueno, para que nos quede, para que pensemos cómo podemos hacer para mejorar esto, lo que no lo tenemos por ahí. Así es. Uno es aprender a escuchar, ¿no? Que a veces nos cuesta, como decís, bueno, en el aborigen del día a día, aprender a escuchar al paciente y aprender a trabajar en un equipo multidisciplinario. Este, pero bueno, también todo lo que dijiste para los médicos que por ahí están lejos, que están en el interior, que tienen pocas herramientas, que no tienen tantos especialistas, también ellos lo pueden ir analizando y pensando y diciendo, bueno, tengo que tener en cuenta estas patologías que pueden asociarse a la consulta del paciente. Entonces, bueno, ir haciendo básico los laboratorios que recomendabas, ¿no? Como para pedir lo básico, para después derivar a los distintos especialistas. Es tener en cuenta y ver el espacio también emocional del paciente, darle el espacio para poder hablar. Entonces, es muy importante para los chicos esta clase y la verdad que el Colegio Médico te agradecemos un montón y que fuiste muy claro, ¿no? Bueno, me alegro. Yo te quiero preguntar un poco sobre cuáles son los mitos que vos ves en el consultorio y cuáles son las realidades, ¿no? Hay muchos mitos, creo que con esta patología, como para que vamos entrando en la charla, porque a ver si los chicos se animan a preguntar después otras cosas. No, sí, seguro. Lo que se ve, mira, acordándose uno de las cosas que a veces vos ves pacientes que vienen, pacientes jóvenes, ¿no? Jóvenes, 20, 21 años, que vienen, como decíamos antes, con el tema de querer tener un rendimiento sexual exagerado. Ese es otro tema, es otro punto también, ¿no? De qué presiones tienen por ahí los pacientes, de cómo debería ser para el grupo de amigos o para lo que ellos ven por ahí, lo que debería ser una relación sexual, y donde uno por ahí charlando, viene el paciente buscando una pastillita y por ahí no es así, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esas cosas también. Y lo otro, que bueno, muchos pacientes tienen miedo de tomar el sildenafil o el tadalafil. Hoy, les digo, son medicamentos seguros, son medicamentos que hasta se pueden tomar todos los días. Es más, hasta los damos todos los días a los pacientes y andan muy bien. Pero bueno, hay que conversarlo, hay que charlarlo. Muchas veces el paciente anda mucho mejor con tratamiento psicológico, siempre y cuando no tenga una patología de base, ¿no? Eh, Anda muy bien con tratamiento psicológico sin necesidad de pastilla. O sea, uno le da la pastilla, le da el sildenafil, el tadalafil,
le da al paciente como para que tenga un poco más de seguridad y el paciente después arranca solo, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que charlar, tenemos que hablar con el paciente. Y también, yo te digo, el tema del psicólogo, del psiquiatra, es una pata fundamental. O sea, no, al paciente por ahí le cuesta, ¿no? Porque ya es medio vergonzoso y al médico para decirle que no se le para. Y si encima el médico le dice, bueno, mira, anda al psicólogo, no, bueno, el tipo capaz que se va y no vuelve nunca más. Ahora hay que saberlo manejar eso, ¿no? O sea, explicarle al paciente que el psicólogo o el psiquiatra no es porque esté loco, sino que es para que nos ayude a manejar ciertas cuestiones que él solo no puede. Y precisamente para eso tenemos esos profesionales. O sea, psicólogos y psiquiatras no están para los locos. O sea, eso es una cuestión que está ahí en la cabeza. Pero por supuesto, es un mito recontra mal fundado porque no ayuda para nada, es más frena, frena, frena. Entonces, el paciente ya se frenó para ir, se frenó para contarte, se frena para ir al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, es un paciente que realmente sufre esto, ¿no? Porque no es lindo estar disconforme, no es lindo que la casa tenga problemas. Encima, bueno, yo no es por echar la culpa a las mujeres, bueno, va a sonar medio fiero esto, pero lo que dicen algunos pacientes, que dicen, no, bueno, es que mi señora ya me está diciendo que yo tengo otra afuera, que, como si se gastara, o sea, hay cosas que hay que dejarlo tranquilo al paciente, y hay veces que tenemos que hacer la consulta con la pareja, eso es otra cosa también, o sea, hay veces que hay que decirle, bueno, mira, que venga tu señora, le cuento qué es lo que hablamos, siempre y cuando el paciente acceda, obviamente. Eh, pero hablarlo con la pareja, hacer esta cuestión de la pareja, y a veces mandar a hacer un tratamiento psicológico, hacer una terapia de pareja, no viene mal. O sea, explicar al paciente que el tratamiento psicológico o el tratamiento con el psiquiatra no es porque esté loco, sino que es para ayudarle a darse cuenta de qué manera puede manejar el estrés, la ansiedad o el distrés en realidad, y que esto se mejore. Así que bueno, con esas cosas lo podemos ayudar, ¿no? Tal cual, qué importante todo, ¿no? Y también acá están comentando en el chat que cada vez ven pacientes más jóvenes con diagnóstico de diabetes y de dislipemia. Y es un poco lo que hablábamos, el tema este de la herramienta de la pandemia, que el sobrepeso, la obesidad, los malos hábitos, el tabaquismo, el Sí, alcoholismo, todo seguro. impacta directamente. Montones de cosas atrás, por eso esto es la punta de un iceberg o la punta de un ovillo que si empezamos a deshacerlo un poco nos podemos llevar sorpresa atrás. Y bueno, sobre todo recordar el paciente como un todo, ¿no? Porque bueno, por ahí no es que va al urólogo y el paciente es un genital y listo, ¿no? O sea, bueno, hay que parar un poquito la pelota, pensar en el paciente como algo integral, pensar en el paciente desde el punto de vista médico, obviamente, desde el punto de vista anatómico, si se quiere, y desde el punto de vista psicológico. Muchísimos de estos pacientes tienen causas mixtas, entonces por el paciente tenemos que hacer las dos cosas, o sea, no solamente mandar al psicólogo o al psiquiatra, sino que, bueno, darle la medicación, obviamente, para el tema de la diabetes, que se encargar la gente, el clínico, que esté habituado de esto, el diabetólogo, el endocrinólogo, bueno, el que sea en el equipo, que se encargue de eso, se asocia con el sildenafil o el tadalafilo, y bueno, y otra cosa también a los pacientes explicarle. Muchos pacientes, vos doc, que está en la parte de onco, o sea, con la parte de cirugía y radioterapia, tenemos muchos pacientes que le tenemos que explicar, bueno, mire, antes de operarlo, uno le dice, ¿no? O sea, ya se va como abriendo el paraguas, pero para que el paciente sepa. Bueno, mire, después de esto, o después de la radioterapia, o después de la cirugía, puede quedar con disfunción eréctil. Y por ahí, bueno, no es la mejor de las noticias, pero el paciente si tiene un cáncer y podemos controlar el cáncer, bueno, la disfunción a veces queda en segundo plano. El tema es que ese segundo plano es al principio. Cuando el paciente después está bien, se recupera y todo lo demás, ahí viene y tenemos que ver de qué manera podemos hacer para que esa disfunción mitigarla. A ver, esos pacientes sí, si no andan con las drogas habituales, que bueno, muchas veces fracasan, ahí sí tenemos las inyecciones intracavernosas que con eso, sí, con ese tratamiento andan la mayoría que
no funcionan con el tratamiento medicamentoso. El tema es que es incómodo para el paciente, porque bueno, tenemos que citarlo un día, hacerle la titulación, ver con cuántos mililitros tenemos que inyectar. Encima una inyección intracavernosa es incómoda, ¿no? Es incómoda porque molesta también, es con la agujita chiquita, pero bueno, igualmente es incómodo. Y aparte para el paciente es incómodo también para el tema de la relación, porque imagínense, el tipo tiene que llevar un frasquito, una jeringa, todo, ir al baño, hacerse la inyección y volver. Pero bueno, son las soluciones que tenemos hoy, ¿no? Claro. Ojalá en el corto plazo podamos hablar de algún otro tratamiento, pero hoy, al día de hoy, tenemos esto. Claro. Y Lucas, por ejemplo, en el caso que vos decís uno puede indicar, porque bueno, también como decís, es un mito, la gente tiene miedo de tomar el sildenafil, obviamente que no se lo tiene que automedicar, pero en el caso que se lo indica el profesional, vos me decís, se toma diariamente, ¿cuánto tiempo se puede llegar a tomar? ¿Tiene un tiempo límite? ¿Hace No, como techo, como nosotros decimos sí. con ciertas medicaciones hacen techo y ya no funciona más? Mira, en realidad lo que hacemos, sí, el tratamiento se puede hacer un tratamiento crónico. Es más, ahora los últimos estudios hablan que también sirven para hiperplasia de próstata. O sea, se puede dar solo o asociado con la tamsulosina, viste que decíamos recién que con Sí. la tamsulosina se puede asociar sin problema. Así que no, se puede hacer tratamiento crónico, eso no es inconveniente. El tema es que por ahí hay pacientes más respondedores que otros, ¿no? Y por ahí, sobre todo en pacientes diabéticos, es difícil predecir qué paciente va a andar bien y cuál no. Habitualmente el paciente que mejor se controla, que te hace más caso con el cambio de hábito de vida, que deja de fumar, que baja de peso, son pacientes que andan bien. Ahora, si el paciente no deja el sedentarismo, es un paciente obeso, es un paciente con diabetes mal controlada, le podemos dar un puré de sildenafil 10 años que el paciente no va a andar. Entonces, esto depende mucho también del compromiso del paciente con la enfermedad de base. Eso es fundamental. Y Claro. para lo crónico, son medicamentos seguros para lo crónico. Pero eso sí, por ahí, con el tema de esta medicación, ver qué riesgo cardiovascular tiene el paciente. En eso es fundamental, porque si al paciente no le vamos a hacer ejercicio moderado por su cardiopatía, tampoco puede tener relaciones hasta que no esté compensado. Eso de base. Y el resto sí, son drogas seguras. Bien. Acá preguntan en los espectadores. Dice, hay pacientes que refieren que si no toman la pastilla no pueden tener una relación. ¿Eso puede pasar o no? Sí, seguro, puede pasar y pasa. El tema de cuánto tiempo tomarla, bueno, ¿qué es lo que pasa a veces con los pacientes y cómo nos enteramos nosotros que arrancan solos? Uno le da la medicación, le hace el tratamiento que tiene que hacer, depende mucho del paciente, porque bueno, supongamos, no sé, la Doc Bustos quizás se refiere a un paciente que no tiene ninguna patología asociada, un paciente, supongase, dentro de todo joven, 50 o 55 años, que el paciente no tiene diabetes, no tiene hipertensión, un paciente que no es sedentario, que no fuma, y que tiene disfunción eréctil y que no anda si no toma la pastilla. Bueno, no hay ningún problema, se toma la pastilla. Eso no es el inconveniente. El problema aparece cuando son pacientes que no los estudiamos y que no nos ponemos a investigar si tiene diabetes o hipertensión y el paciente pasa años tomando la pastillita, anda barro, qué sé yo, bueno, pero por atrás nosotros nos permitimos una oportunidad quizá única para poder diagnosticar algo temprano y evitarle otras complicaciones en el futuro, ¿no? Claro. Pero bien, muy, muy buena la pregunta de la doctora Susa. Así es. No es tan solo resolver el problema agudo, sino el tema de ver qué hay atrás de eso, como decís vos, como la punta del ovillo. Exactamente. Después tengo, a ver, estoy viendo acá a la doctora Ahora Mirna, está. que la estoy viendo Mirna, sí. acá, que Mirna, dice, ¿querés hacer excelente, una pregunta? Buenas excelente la noches, ¿cómo estás? disertación, qué lindo alimento al ego, doctora, gracias. No, no, está bien, ahí la inquietud mía era si la prevalencia el día de mañana iba a aumentar, porque estamos viendo diabéticos hipertensos a muy temprana edad, ¿no? A partir de los 30 años. Sí, Y doctora, totalmente. hipertriglicérides. Me Sí, asusta muy las bueno. hipertriglicérides.
Sí, no, y se dio cuenta que es así. Sí, 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 sí. Cada vez vemos pacientes más jóvenes con más problemas que antes lo veíamos quizá, no sé, 40, 50, 60 años. Y ahora lo estamos viendo pacientes mucho más jóvenes que nos hacen abrir los ojos. Bueno, el tiempo dirá eso, ¿no? Iremos viendo. Y ojalá que se revierta, digo, porque no, no es bueno para una población que es, quienes conforman, o sea, los habitantes, nuestros pacientes, tengan enfermedad a temprana edad. Eso es una alarma que tendríamos que ver por qué está sucediendo eso, ¿no? Quizá la mala alimentación, quizá hoy por hoy la mayoría de las personas necesitan tener, no sé, 2, 3, 4 trabajos, andan estresados todo el día, no tienen tiempo de comer bien, comen cualquier cosa, a cualquier hora, aumentan de peso, no se controlan, no tienen tiempo de ir al médico, tienen un síntoma. Yo tengo pacientes que orinan sangre años y no tienen tiempo de ir al médico. Y bueno, son cosas, o sea, vieron cómo es que uno hablando de una cosa termina en otra, al final termina más o menos lo mismo, ¿no? El tema del el descuido, sí, no sé si llamarle descuido, pero la desatención a veces que tienen los pacientes y hasta nosotros mismos, ¿no? Hace que se lleguen a cosas que antes no se veían. Bueno, supongo que se irá mejorando con el tiempo, esperemos. Esperemos que sí, que presten un poco más, que sean Sí, más activos en esto de mejorar la calidad de vida, los alimentos, la actividad física, como decimos, siempre comenzamos desde la base, ¿no? Algo tan simple que uno puede llegar a modificar. Acá sí, seguro. pregunta, ay, perdón, ahí yo te lo leo. ¿Cuál tenés? El doctor Oscar pregunta Sí, si a mayor edad, que más o menos lo dijiste en la clase, a sí. mayor edad, mayor disfunción y si es evitable. Sí, bueno, gracias, Doc Oscar, por la pregunta. Y muy buena pregunta, es verdad eso, o sea, mientras más edad es mayor y bueno, si se fija lo que hablamos antes, que la mitad a partir de los 50 tenga algún tipo de disfunción, miércoles, ¿no? O sea, nos hace tener el miedo a los 50 a veces, pero bueno, son cosas propias de la edad. Hay otra cuestión también, ¿no? Conforme han ido avanzando los métodos y las técnicas que hemos aprendido en medicina para prolongar la vida de nuestros pacientes, se están viendo también muchas patologías que hace unas décadas no las veíamos. ¿Por qué? Porque los pacientes antes, a los 50 años, eran viejos o se consideraban viejos. Y después con el tiempo, bueno, empezamos a mejorar la sobrevida y empezamos a ver otras cosas. Con esto es real, eso sí, el aumento de la edad aumenta la incidencia de disfunción eréctil. Y después ahí la doc Natalia que preguntaba, ¿hasta qué edad tienen relaciones sexuales los hombres? Hasta que no le hace nada a la pastilla, doctora. Sí, no, 80 años, sí, no pasa nada. Mire, en realidad la que viene, y esto por ahí, pasa que uno en uno ve de todo, de todo, de todo, de todo. Las que vienen diciendo que no es la pareja. O sea, viene el paciente así como usted dice, un varón de 80 años que dice, yo, doctor, no rindo y quiero rendir y quiero estar, y la señora de atrás te hace señas con la mano así, te hace con el dedito. La señora no quiere saber nada, pero el paciente sí. O sea, bueno, eso es algo que yo digo que entre ellos se la arreglen. Yo, si viene el paciente, él es mi paciente, él viene con un problema. A los 80 años probablemente el paciente tenga hipertensión y diabetes, controlamos que esté bien, mandamos al endocrinólogo, mandamos al generalista, al clínico, mandamos al que tengamos que mandarle, y si hace falta la medicación, se la receta. De ahí así la toma con la pareja, no la toma, bueno, eso ya va más allá de lo que uno puede hacer. Pero si está la indicación, uno se le indica y bueno, el paciente verá, ¿no? Tal cual, y más que todo con esa edad, como decís vos, Doc, muy importante ver el riesgo cardiovascular, como hablábamos de si es leve, si es moderado, si es severo. Bueno, si uno tiene un riesgo cardiovascular severo, como hablamos en la clase, bueno, tratar de disminuir la actividad sexual, ¿no? No, seguro. Y aparte, bueno, yo hablaba de los endocrinólogos y la parte clínica y todo lo demás. Bueno, los cardiólogos, que no los nombré, pero súper, súper fundamental en el equipo, ¿eh? Súper fundamental. ¿Qué más dice acá? Perdón, me pongo a Acá leer el chat porque... Sí, ahí está. Oscar pregunta, muy buena pregunta, Oscar dice, ¿la disminución del deseo sexual es también parte de la disfunción sexual? Sí, totalmente. O sea,
la disminución del deseo va de la mano con disfunción sexual. Pero vendría a ser un paso anterior, ¿no? O sea, el paciente no tiene ganas, o sea, está asténico, no tiene ganas de hacer nada, y no solamente no tiene ganas de tener relaciones sexuales, sino que no tiene ganas de nada habitualmente. Pacientes con muchísimo estrés, pacientes sometidos a gran presión. Son pacientes que yo he visto muchas veces, pacientes jóvenes, sobre todo en lo laboral, con muchísima presión, pacientes que no duermen, que están todo el día pensando en el laburo, que están totalmente, o sea, abocados a su trabajo, que yo lo he visto, que tienen estos problemas y dice el paciente, no, mire, doctor, yo no tengo ganas de hacer nada, nada. Llego muerto a mi casa, llego cansado, llego liquidado y el paciente lo menos que quiere es tener relaciones, no le dan ganas. Bueno, hay que ver primero por qué no tiene ganas, si es una causa de base orgánica o no, pues puede ser que el paciente tenga un hipotiroidismo. Entonces, vemos las hormonas, le pedimos la tiroides, vemos cómo está la testosterona, vemos cómo están las liberadoras, revisamos el tema testicular, que el paciente no vaya a decir que tenga una hipotrofia testicular, que sea la causa de todo esto. Vemos desde cuándo está así el paciente, o sea, muchas cosas para ver, ¿no? Y está muy bien, la pregunta es excelente, porque la disminución del deseo sexual, si no tiene ganas de hacer, difícilmente tenga una erección. No sé si con eso le respondí al doc Oscar. Yo creo que sí, muy bien explicado también lo que vos estás diciendo es acorde, ¿no? Tanta presión que a veces con la sociedad, el trabajo o la autopresión, porque como decís vos, el nivel que ellos buscan o tal vez piensa que tienen que tener, o bueno, cuando son tan jóvenes que tendrán la presión social, ¿no? Con los amigos. Sí, seguro, seguro. Y además, bueno, por ahí, bueno, uno sabe, mucha gente dice, bueno, pero sí, yo en tal lado veo que duran 2 horas y media. Bueno, a ver, la vida no es una película. Y el tema de las relaciones es un tema de pareja, es un tema que en algunas parejas lo que es satisfactorio o placentero, en otras parejas no. O sea, son cosas que hay que hablar con la pareja. Y hay otra cosa que por ahí se ven mucho los problemas de pareja. Están aparejados disfunciones eréctiles, pero por causas internas de la propia pareja. Por eso que decía que muchas veces el tratamiento de pareja con el psicólogo soluciona muchas de estas cosas. Porque, bueno, te fijas, cosas, paciente X. El paciente viene porque tiene disfunción sexual eréctil. Un paciente dentro de todo joven, que viene, 45, 50 años, un paciente profesional con mucho trabajo, que tiene 2 o 3 lugares de trabajo. La señora también trabaja, tiene 3 chicos, se reparten entre ellos, uno lo lleva a la escuela, otro lo lleva a danza, otro lo lleva a inglés, están laburando todo el día, a la tarde tienen otra actividad y cuando llegan a la casa están molidos. Y a veces sucede, a veces el varón, a veces la mujer, que uno busca al otro, pero están en un nivel de cansancio tal que no hay forma que haya una relación ahí. O sea, no hay forma. Es muy difícil. Ahora, en eso entra la cuestión psicológica de ver en la pareja cómo se pueden solucionar ciertas cosas. Bueno, todo eso hay que charlarlo con los pacientes. Por ahí viene la mujer y dice, bueno, sí, que siempre llega cansado y que se duerme. O al revés, el varón dice, no, yo vengo, tengo ganas y ella no quiere. Y como ella no quiere, después a mí ya no se me para. Bueno, son cosas que hay que charlarlas, son cosas que hay que tratar de consensuar en la pareja. Pero bueno, para eso necesitamos otros profesionales, no solamente nosotros. El salud mental, en ese caso, es fundamental. A ver qué más tengo. Eugenio me pregunta. Tratamiento de cáncer de próstata y disfunción eréctil. ¿Qué pregunta ¿Qué esa, doctora pregunta? Y lo Eugenia? contestamos ante los dos, ¿querés? Bueno, me parece bárbaro. Bueno, Empiece usted, doctora, que ya hablé mucho yo. Toma un poquito de agua que te hice hablar mucho. Bueno, la mayoría de los tratamientos para cáncer de próstata generalmente se inicia con bloqueos hormonales. Estos bloqueos hormonales producen la disfunción eréctil en el paciente. Obviamente que a menor edad que tenga el diagnóstico oncológico, mayor impacto tiene el tema de la disfunción eréctil. Se le explica al paciente inicialmente
como dice el doctor, muchos en la situación del diagnóstico inicial, la preocupación y las ganas de comenzar rápido el tratamiento acceden. Pero en la mayoría, en el tiempo, también afecta e impacta en la calidad de vida y en la relación con la pareja. Eso es con respecto a los tratamientos que estamos hablando de los bloqueos hormonales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, leuprolide, bicalutamida, algunas de esas medicaciones que los pacientes tomen. Con respecto a la cirugía, ahí me va a ayudar un poco más el doctor, pero bueno, sabemos que el impacto de una prostatectomía radical, por más que sea robótica, que sería como la que menos cruenta es y menos invasiva es, también, a pesar de ser una cirugía robótica y no radical convencional, puede provocar en el paciente una disfunción sexual eréctil, ¿sí? Al tocar los nervios, ahí me va a ayudar el doctor. Entonces, Sí, totalmente. Lo que se trata en la cirugía es preservar lo que se llaman las bandeletas, que por donde va la parte vasculonerviosa, en realidad nerviosa. Ahora bien, a veces no se puede. El tema oncológico para hacer una cirugía radical oncológica, uno siempre está en la cuestión de sacar lo máximo, en realidad todo lo que se pueda, y con márgenes quirúrgicos libres. El tema es que el margen quirúrgico en la zona de la bandeleta no es fácil, primero no es fácil de discernir, y segundo no es fácil de hacer en todos los pacientes. Y no solo eso, bueno, también con la radioterapia, vos lo habrás visto, Doc, también, o sea, los pacientes, esos pacientes son pacientes que de antemano, como bien decía la doctora, le tenemos que explicar al paciente la posibilidad de que esto puede llegar a ocurrir. Ahora, si esos pacientes después, por la lesión neurovascular, no tienen erección o no responden a la medicación, son pacientes candidatos a hacer inyección intracavernosa. Pero bueno, en realidad ahí atrás de esto, ¿qué tenemos? Un paciente con un cáncer. Entonces, bueno, lo que decíamos hace un rato, el paciente al principio, si tiene un cáncer, habitualmente lo que busca es que le saquen el cáncer, que se lo frenen, que se lo curen, que haga lo que sea. Al paciente no le importa el costo que tenga a veces eso. Pero luego, cuando anda bien con los años, el tema de la disfunción vuelve a aparecer y vuelve a ser importante. Y nosotros hemos tenido, y seguramente vos también, Doc, pacientes con tratamiento con los bloqueos, como decía vos, hormonales, que el bloqueo hormonal lo que hace es te liquida de la parte eréctil, y de pacientes que han elegido algún tratamiento, te diría poco convencional, en el sentido de que o no toman las pastillas o en vez de venir a hacerse el inyectable cada 3 o 6 meses, cuando uno se lo indica, vuelven al año porque, bueno, porque con el inyectable no tenían erección, entonces quieren esperar un poco más, y en eso el paciente se te incendia, te sube el PSA, se te arma unos bodrios tremendos. Y bueno, nosotros hemos tenido, no son los más de los pacientes, pero son pacientes que por no adherirse bien a la medicación por el tema de la disfunción eréctil, son pacientes que, bueno, a la larga se terminan complicando de la patología oncológica. Eso hay que explicarle al paciente, ¿no? En definitiva, el que elige es él. Y hay que explicarle que si uno no hace la medicación oncológica como es, se va a complicar. Bueno, por ahí nosotros hay cuestiones que la decisión esa en realidad es paciente. Y tengo que he tenido un paciente que fue, bueno, hace poco, un paciente que era muy, muy conocido nuestro, ¿viste? Que eligió no hacer el tratamiento. O sea, hacer el tratamiento discontinuo con un esquema que lo inventó él, que venía cuando quería ponerse el inyectable y bueno, terminó mal, o sea, terminó muy mal. Entonces, esa cosa hay que explicarle bien al paciente, que el paciente sepa que sus decisiones, o sea, van a tener consecuencias de la parte oncológica, y eso seguramente, o sea, vos, Doc Lobo, lo sí, puedes decir mucho mejor que yo. así es, lo vemos, al principio se adhieren, en un gran porcentaje se adhieren al tratamiento, pero bueno, hay otro porcentaje de pacientes que por ahí son, tal vez lo vemos con pacientes del interior, que les cuesta entender la situación, que decís vos que van como haciendo su esquema de tratamiento, lo van postergando por el tema de la disfunción sexual eréctil, y obviamente que eso trae un impacto en el mal manejo de la medicación, trae un impacto en la patología inmediato, ¿no? Se ven rápidamente las progresiones, si era localizado pasa a ser metastásico, tanto óseo como hepático,
y bueno, pone en riesgo su vida el mismo paciente. Uno trata de explicarle la importancia de la adherencia a los tratamientos, que no modifiquen las pastillas, que respeten los horarios, que respeten las indicaciones. Hay pacientes que lo hacen, que se adhieren bastante bien. Como todo, hay gran porcentaje de pacientes. El cáncer de próstata es un tema muy amplio, pero cuando uno clasifica al paciente, también se lo estratifica según riesgo, y se van clasificando riesgo leve, moderado, de alto riesgo y de muy alto riesgo. Entonces, más o menos cuando uno tiene que decidir el tratamiento, va sabiendo el pronóstico en el tiempo con los tratamientos. Pero sí es una realidad que cualquier tratamiento oncológico, el bloqueo hormonal directamente afecta directo y provoca una disfunción sexual, o sea, el paciente no va a tener una erección, y eso es así. Pero en el caso de que los pacientes tengan una cirugía o un tratamiento de radioterapia para los pacientes que están con un cáncer de próstata localizado, en ese caso sí puede afectar desde un 30% o más los tratamientos. Entonces, bueno, uno le debe informar al paciente esto, y ellos son los que también toman un poco la decisión de las conductas, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay una. A ver. El doctor Oscar, ahí Reales. Sí. ¿Qué le puedo aconsejar al paciente con disfunción eréctil que me dice, doctor, yo no quiero tomar la pastilla azul, ¿qué puedo consumir para que me ayude en esto? Muña, muña y que no corte el tratamiento, doctor. ¿Cómo? No hay mucho más en realidad. Habría que ver por qué no la quiere tomar, ¿no? Eso por ahí sería la beta por donde uno tendría que entrar. Las causas pueden ser múltiples. Quizá tenga miedo, quizá tenga vergüenza. Hay otra cosa con esto, y que está muy bien lo que plantea, Doc, que a veces el paciente tiene vergüenza de contar a la pareja que toma pastillas, porque también no quiere que la pareja piense que tiene otra. Imagínense la cuestión psicológica, qué fuerte que porque no piense la pareja que el paciente tiene otra pareja, no la toma. Así que bueno, esas son cosas para charlar, pero sí, no tenemos mucha otra cuestión con esto. Si tiene sobrepeso, que baje de peso; si duerme poco, que duerme un poco más; que coma fruta, que coma verdura, lo que hablamos antes, las medidas generales. Y bueno, si no quiere tomar, no la tome. Pero habría que ver por qué, seguramente ha tenido algunos casos usted, Doc, ahí. Habría que preguntarle al paciente por qué miedo tiene o qué preocupación tiene, y explicarle, ¿no?, que son medicaciones seguras, que, que siempre y cuando tenga la indicación médica, no tiene por qué preocuparse. Tal cual. Vamos a poner un poco de humor. ¿El muña muña funciona, doctor, o no funciona? Mira, yo la verdad que no sé. Yo al paciente le digo que tome lo que quiera. Si quiere tomar yuyo del pasto o de la casa, no tengo problema, pero que tome lo que yo le doy. El resto, no sé, sabrá él. Y si anda bien con muña muña, y bueno, que le dé para adelante. Pues mal no le va a hacer. No, porque por ahí, viste, es un tratamiento, yo creo que psicológico alternativo, ¿no? Es como te pasa con el clonazepam, no sé. Hay paciente que dice que Sí. no duerme si no toma clonazepam. Y capaz que vos le das otra cosa y no es clonazepam, Una es noche un se confunde, se placebo, tomó una aspirina y se durmió. claro, y se durmió. Y bueno, capaz que tomando el tecito de muña muña, psicológicamente le funciona y bueno, está todo bien. Sí, mientras no sea algo que le perjudique, si el paciente se siente bien, y bueno, o sea, el tema que uno no le puede decir sí, todo es muña de muña, porque primero no tengo ningún estudio que me lo avale. No Segundo, no hay, no tenemos hay estudios ninguna, randomizados. no tengo nada, no tengo ni siquiera dosis, no sé ni cuántos saquitos de muña se pueden hacer. Lo que sí sabemos es que no es algo tóxico, por lo pronto, hasta donde yo tengo conocimiento. Y que bueno, a veces el placebo, conocemos todo que el placebo muchas veces ayuda, ¿no? Y bueno, yo si le anda, dele. Pero si tiene indicaciones de sildenafil, bueno, tome el sildenafil. Y si anda bien con muña muña solo, y bueno, será el placebo para el paciente, ¿no? Tal cual. La doctora Busto pregunta si existe algún chip para disfunción sexual. No, al día de hoy no. No, pero no estaría mal, ¿no? Es buena la idea Una, de la una doctora. buena idea, una buena idea.
La podríamos plantear, pero no, está bien, está buena. Pero no, no tenemos. Al día de hoy no hay. Muy bien. ¿Alguien más quiere? A ver, pacientes con fibrilación auricular crónica, ¿pueden tomar la medicación? Siempre el tema de cardiovascular, siempre lo veamos. Para estos pacientes que son un poco más complejos, lo veamos con el cardiólogo. Que el cardiólogo compensa al paciente. Porque acuérdense que el tema de tener la relación sexual va de la mano de la capacidad de hacer esfuerzo moderado del paciente. Y si este paciente no puede hacer esfuerzo moderado, está descompensado, olvídense, contraindicado la relación sexual, le dice que espere, hagamos la valoración cardiológica, hagamos los estudios que hay que hacerle, mediquemos al paciente como tiene que ser, y una vez compensado, sí, que le dé para adelante. Pero pacientes que estén descompensados desde el punto de vista cardiovascular, que no puedan tener actividad moderada, le dicen, más allá de una pastilla o no, que la parte de la relación sexual se considera actividad moderada y que por eso el paciente tiene que esperar un poco hasta resolver su patología de base y una vez resuelto, compensada, recién pasamos al otro tema. Perfecto. Acá preguntan, que se nos pasó, fue una de las primeras, si los antihipertensivos que no son ni alfa ni beta bloqueantes afectan a la función eréctil, los que no son. Sí, mira, en realidad con el tema de la disfunción eréctil depende. O sea, ¿qué es lo que sabemos de esto? En el paciente con hipertensión arterial, habitualmente son pacientes que tienen, o sea, una cardiopatía, son habitualmente pacientes que tienen alguna otra cuestión, por ejemplo, sobrepeso, a veces se asocia con diabetes, bueno, son pacientes que hay que valorarlo. Y el tema de la medicación, por ahí, bueno, el único, el tema que habíamos hablado antes, que habíamos dicho de la contraindicación para el tema de la angina y todo lo demás, bueno, con esas medicaciones que pusimos ahí, esas son las que tenemos que tener en cuenta. Después lo pueden ver ahí, tranqui. Yo te voy a pasar esto, el tema de las consideraciones del tratamiento, que el tema de los nitratos son los que están totalmente contraindicados. Y el tema de los bloqueantes, como decíamos, tadalafilo, contraindicado en pacientes con beta bloqueantes, salvo con tamsulosina de 0,4 que se use en asociación, o sea, se puede dar tranquilamente con la tamsulosina. Con el resto, el tadalafilo está contraindicado. Y la interacción esta que decíamos con los alfa bloqueantes, hay cierta interacción con los alfa bloqueantes, puede ocasionar hipotensión ortostática, le avisamos al paciente que puede suceder y lo controlamos. Y a veces que el paciente, bueno, lo tolera, y si no lo tolera, bueno, también ahí está el tema de, podemos ajustar un poquito la dosis, tenemos de 50, le ponemos a 25, 50 o 100, de última, si con 50 le genera hipotensión, bajamos un poquito la dosis. Eso se maneja con el paciente. Y el resto las medidas generales, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, como estuvimos haciendo hincapié en toda la charla, siempre la valoración multidisciplinaria y en pacientes mayores con mayor riesgo cardiovascular, la valoración cardiológica siempre, porque bueno, no es tan solo las medicaciones que toman, sino un todo en el paciente. Sí, seguro. Una duda que tengo yo, así como los pacientes que son, es frecuente que algunos pacientes tienen diagnóstico de varicocele. ¿Eso afecta o no el paciente que tiene diagnóstico de varicocele o que ha sido operado? Sí, está bien, buena pregunta, Doc. En realidad no tiene mucho que ver. No son muchos los casos que vemos, ¿viste? Con varicocele bilateral, severo, con esa hipotrofia testicular. No es lo más frecuente. Habitualmente los varicoceles unilaterales, que son los que más vemos, que son de grado leve o moderado, no producen ninguna alteración. No es lo que se ve. Así que si es que iba para ahí la pregunta tuya. Sí, tal cual. Porque por ahí algunos Así pacientes te consultan. Bueno, nosotros en el consultorio, como hacemos un interrogatorio muy amplio y todo, bueno, llega un punto de confianza con el paciente que, bueno, también hablamos de distintos temas y hacen distintas preguntas. Yo generalmente los derivo
al colega. Claro, no, sí, no se olviden de los urólogos. Así es, lo derivamos. Y bueno, la verdad que muy linda charla, Lucas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Creo que te matamos a preguntas esta noche, te hicimos hablar un montón. Pero ningún problema. Creo que es un tema que se presta para hacer muchas preguntas, por ahí capaz que no se animan tanto, pero bueno, la verdad que muy linda charla. Creo que hablamos lo básico, lo importante, lo que uno tiene que tener en cuenta. Ya tenemos un mayor conocimiento de todo como para poder hacer un diagnóstico a tiempo, una derivación a tiempo. Siempre, como decimos, aprender a trabajar en equipo siempre es importante, siempre vamos a tener una mirada diferente con el paciente, respetar las distintas opiniones, llegar a un acuerdo, ¿sí? Creo que todos los días se aprende un poquito más. La verdad que muy linda clase. Esta noche aprendimos mucho también. Creo que la mayoría no sabía nada de este tema. Yo soy una de ellas. Así que bueno, te agradezco un Ahora ya montón. pueden dar el sildenafil sin problema. Ya Cualquier podemos cosa lo indicar. mandan al cardiólogo. Claro, claro. Así es. Y no indicarlos con los nitratos, eso quedó bien claro. Exacto. Bueno, Exactamente. ¿qué Bueno, más? igual te voy a pasar las cosas. Todo lo que está puesto acá son de las guías. Nada más que las guías por ahí son súper largas y la parte fundamental se pierde muchas veces, ¿viste? Así Así. que ahí en el Power está puesto la captura de las partes importantes que son las que más vamos a usar. Perfecto, perfecto. La verdad que te agradezco desde el Colegio Médico, Lucas, felicitarte por la exposición, muy clara, muy linda, también muy dinámica esta parte de las preguntas y las respuestas. Creo que nos sacaste de las dudas de las cosas básicas, del día a día, de los mitos. Así que bueno, gracias por el cierre y gracias a toda la sociedad de Catamarca de Urología por aceptar la participación en este módulo. Y bueno, cada vez lo que buscamos es que todos estemos un poquito más cerca, que podamos compartir nuestros conocimientos, que tengamos contacto permanente, que los chicos tengan la confianza para poder derivar o para poder consultar. Y la verdad, agradecerte y agradecerles a todos que estén esta noche presentes en esta charla. Los esperamos el próximo viernes. Vamos a abrir el módulo de trasplante. Va a empezar el doctor Marcelo Lobo con generalidades en trasplante. Y así que bueno, otro tema que poco sabemos y que mucho tenemos que aprender y que cada vez está en la provincia más presente y más fuerte, ¿no? Buenas noches a todos y bueno, muchas gracias Lucas, que descansen. Gracias a ustedes. Gracias a todos por estar, que tengan buen fin de semana. Los espero el otro Bueno, viernes. hasta luego. Hasta luego.